La industria del anime lleva existiendo una cantidad considerable de tiempo, y tanto desde sus comienzos como hasta el día de hoy, múltiples sucesos han llegado a pasar alrededor de este. Y no solamente hablo de éxitos como fracasos dentro de esta industria, sino de aquellos que pasan alrededor de este. Todo un conjunto de factores que hacen nacer anécdotas conocidas, teorías curiosas o información desconocida que el pasar del tiempo se encarga de sepultar. En este video veremos un iceberg de manera general sobre el anime, desde información que todo el mundo ha escuchado, como también datos, curiosidades que no se comentan mucho, y en algunos casos, sucesos oscuros que, independientemente de que sean verdad o no, son interesantes de escuchar. Sin más dilación, soy Silver y esto es un tema sobre el iceberg del anime. Bienvenidos. La censura se refiere a las modificaciones, los recortes o adaptaciones que se hacen. En el anime, por supuesto que esto tuvo que pasar para su distribución en países occidentales, especialmente en Estados Unidos, Europa y pues América Latina. Estas alteraciones suelen estar motivadas por diferencias culturales. Obviamente esto depende de cada país, también las normas de transmisión o para hacer el contenido más apto, entre comillas, para el público. Tenemos que tomar en cuenta que Japón, culturalmente hablando, tiene una visión demasiado abierta en ciertos temas, como en la violencia, por dar un ejemplo. También puede ser que el país sea más estricto en sus regulaciones. Por ejemplo, en China, por algún motivo no les gusta ver sangre en ningún medio, por lo que se le cambia de color, aunque creo que de entre todas las gamas de colores eligieron el peor. Lo malo de la censura en general es que en ese entonces llegaban a cambiar el contexto de muchas cosas, como en Yu-Gi-Oh, por ejemplo. Aquí en Latam se volvió súper icónico todo ese show del Reino de las Sombras, una manera sutil de decir que el personaje en cuestión se iba a morir. A día de hoy esto dejó de pasar en gran medida, todavía existe censura, pero tengo entendido que ya no al nivel que se tenía antes. Supongo que el mundo se volvió más abierto en esos temas, o simplemente le dio mucha hueva estar limitando a Japón. El 16 de diciembre de 1997 se emitió en Japón el episodio 38 de la primera temporada de Pokémon, titulado Denno Senshi Porygon o Soldado Eléctrico Porygon. Fue la única transmisión de este capítulo. En dicho capítulo, Pikachu usa un ataque eléctrico contra misiles, provocando una enorme explosión con destellos rojos y azules intermitentes. Dicho efecto causó ataques de epilepsia. Obvio, no les mostraré el capítulo en pantalla, no soy tan ojete, pero este efecto es provocado porque los destellos rojos y azules pueden disparar fácil las convulsiones a personas susceptibles, siendo las víctimas en este caso 685 niños japoneses, aunque hay cálculos que más de 12.000 personas tuvieron síntomas leves, pero que en sí no llegaron a estar hospitalizadas. Fue una noticia bastante sonada en Japón durante ese tiempo. Incluso los noticieros retransmitieron el clip causante de epilepsia para alertar a la gente, lo que obviamente generó más víctimas. Así que de esos 685 niños, ahora eran aproximadamente 700 por andar de chistosos viendo el noticiero. Obviamente esto provocó consecuencias, tanto a Nintendo, a nivel financiero, como a nivel creativo, porque desde esa vez Porygon no volvió a salir en el anime nunca. En los juegos sí, pero en la pantalla chica ya no, a menos que vieras el Poké-Rap, allí sí estaba. Esto provocó un antecedente, que se tuvieron que hacer normativas formales para proteger a espectadores sensibles, esto sobre todo a nivel infantil, y en Japón, para que esto no suceda sin previo aviso. Por lo que indirectamente gracias a Porygon se tuvo que hacer cambios en la producción y emisión del anime para minimizar riesgos en el futuro. Esto no solamente afectó a Pokémon, aunque Porygon no tuvo la culpa, sino Pikachu, pero bueno, el que vende más peluches es Pikachu, no Porygon, ¿verdad? Una de las revelaciones más grandes del anime fue que Hello Kitty significaba hola demonio. Hello de hola en inglés y Kitty de demonio. Esta información verídica y 100% comprobada fue difundida en los 2000, y eso no era todo. Se decía que incluso la creadora de Hello Kitty hizo un pacto con el diablo, porque su hija tenía cáncer terminal. ¿Fuentes?
créeme, creo que no hace falta detenernos tanto aquí. Este meme que se quedó arraigado en nuestra cultura hasta el día de hoy surgió porque grupos religiosos en América Latina ayudaron a propagarlo, especialmente en sermones o videos en los años 2000. También se viralizó en cadenas de correo y sitios de conspiración, lo que alarmó a la gente que no conocía el contexto cultural japonés y que no sabían inglés básico. Esta es una de las teorías más famosas del anime de Pokémon. Según esta teoría, Ash estuvo en coma desde el primer capítulo de su anime. Y todas las temporadas y todos los capítulos ocurren en la mente de Ash mientras él se encuentra en coma. Según la teoría, este coma se originó cuando Pikachu hizo su ataque eléctrico poderoso para alejar a los Spearows que lo perseguían. ¿Qué más se puede decir? Es una de las teorías o creepypastas más famosas e icónicas en lo que respecta a Pokémon. Todo un clásico a este punto. Si ya tienes una edad, recordarás que todo este tema de animes y monas chinas era algo que no te convenía decir que te gustaba en voz alta. Actualmente ya no es así, ni mucho menos. Pero este punto del iceberg se refiere a que actores o personas famosas son otakus. O que bueno, como mínimo les gusta uno o dos animes. Por ejemplo, Megan Fox, Inuyasha, Keanu Reeves, Cowboy Bebop, Kanye West, Akira y cosas así. Yo creo que a día de hoy saber este tipo de cosas no tendrían el mismo impacto que saberlas hace muchos años atrás, ¿no creen? La teoría popular de que Oliver Atom, o en japonés Tsubasa Ozora, se quedó sin piernas es una leyenda urbana completamente falsa, pero muy difundida en países de habla hispana, especialmente en Latinoamérica. La leyenda afirma que Oliver Atom pierde las piernas en un accidente de automóvil. En específico, en esa escena del primer capítulo, donde se salva por el impacto que absorbió la pelota de fútbol, y que toda la historia de Captain Tsubasa o Supercampeones era solamente un sueño, mientras él estaba postrado en el hospital. Algunos incluso aseguraban que esto se revelaba al final del anime, o en el manga, aunque en ese entonces no se tenía mucha constancia del manga. ¿Cómo se originó este rumor exactamente? Bueno, en muchos países de LATAM, el anime de Supercampeones se transmitió con censura, recortes y finales incompletos, lo que dejó muchos vacíos argumentales. Al no haber una conclusión clara, algunos fans especularon que todo había sido un sueño o una alucinación. Además, sacaban reinterpretaciones a cada rato, reiniciaban toda la historia con las adaptaciones que hacían. Era complicado saber si realmente esta cosa tenía un final. Además, se viralizaron en foros y cadenas en la década del 2000. Se circuló bastante, y además de bastantes textos falsos que describían un supuesto último episodio oculto en el que Oliver despierta en un coma de un hospital sin piernas. De hecho, hasta yo recuerdo haber visto un montaje o algo así. Pero bueno, una de esas teorías de internet que podemos decir que son un clásico. Este punto en el iceberg hace referencia a la pareja más controversial dentro del anime y manga de Sailor Moon, Serena y Minako Aino. Nah, no es cierto. Hablamos de Haruka y Michiru. Ellas son una pareja romántica, y esto se muestra en el anime, y en el manga aún más. Comparten momentos íntimos, se toman de la mano, se celan, se protegen y hablan como una pareja, tal cual, una pareja comprometida. En el manga se confirma explícitamente que sí, son amantes. En América y Europa trataron de disimularlo, cortando escenas, diciendo que simplemente eran una amistad y cosas así. Pero no sé, entre amigas no se meten los dedos, eso ya es como sospechoso, ¿no? Ya actualmente esto no es así, y se acepta abiertamente en prácticamente todo lado. Este punto del iceberg hace referencia a que el anime de Doraemon tiene un final oficial, aunque esto no es así, ya que se sigue produciendo hasta el día de hoy, siendo vigente por sus adaptaciones, aunque fans en internet formulaban distintas teorías sobre el supuesto final, ninguno verdaderamente relevante, más que el que dice que Doraemon dejó a Nobita para irse a la pensión. El anime Suzumiya Haruhi no Jutsu es famosa no solamente por su historia, sino por la confusión en el orden de los episodios, ya que se emitieron en desorden intencionalmente.
Cuando se emitió por primera vez en 2006, Kyoto Animation decidió transmitir los episodios fuera de orden cronológico para generar intriga y curiosidad. Esto fue para que los fans se preguntaran y teorizaran el verdadero orden cronológico. Y el verdadero orden para poder entender todo es un desmadre. Si te interesa vivirlo como se emitió, pues velo en orden de emisión. Pero si quieres entender algo, te dejaré en pantalla el orden cronológico por si te interesa. Algo curioso que ya no se ve mucho por este tiempo. Algo que me sorprendió la vez que lo vi es que aunque el tono de Sakura Card Captor es infantil, hay varias relaciones que, vistas con otros ojos o en otros contextos, pueden interpretarse con una matiz de doble sentido o controversia. ¿Por qué no empezar con la más polémica? Rika, una niña de primaria, tiene una relación con su maestro. En el manga se insinúa que incluso están comprometidos. En el anime japonés se suaviza, pero no se elimina del todo. En la versión occidental de plano, esta trama fue censurada completamente por razones evidentes. También está el de Yukito con Touya. Aquí el subtexto es mucho más evidente. Touya, que viene siendo el hermano de Sakura, y Yukito tienen una relación curiosa, están bien pegaditos todo el anime. Aunque esto se mantiene ambiguo ahí mismo, muchos lo interpretaban como una relación amorosa sutil. En el manga, en cambio, Clamp confirmó que sí hay sentimientos mutuos. O bueno, a lo que yo recuerdo, medio manga se quería chingar a Yukito de todos modos. El término doble sentido sé que implica a veces algo inapropiado, pero en este caso se trata más bien de cómo estas situaciones llegaban a ser ambiguas para los niños, pero claro, para gente más grande. No se hizo esto para provocar, sino para mostrar que las emociones son diversas y no siempre convencionales, incluso desde la propia infancia. Sin duda, un adelantado a su época. Ya es sabido que el sitio más popular para ver anime legalmente tuvo inicios humildes como una página pirata de anime. No fue hasta finales de 2007 donde ya incluso tenía inversiones millonarias, aún y teniendo contenido de títulos no licenciados. No fue hasta que TV Tokyo se volvió propietario minoritario que lograron negociar licencias y asegurar acuerdos de distribución con empresas legales, hasta el punto de llegar a tener los episodios de Naruto Shippuden, el anime del momento. Esto con el acuerdo de eliminar todo el material ilegal de su sitio, iniciando así la historia del Crunchyroll que conocemos. El anime de Ideon, producida por Sunrise, creada y dirigida por Yasuyuki Tomino, después de su obra más famosa, Mobile Suit Gundam, se estrenó por primera vez en TV Tokyo desde 1980 hasta 1981. Se menciona que Evangelion se plagió de la idea que propuso Ideon sobre la mesa, esto principalmente por sus similitudes, como niños piloteando mechas misteriosos, tecnología que proviene de una fuerza misteriosa o divina, símbolos religiosos y filosóficos, ya que ambos abordan el misticismo de una manera u otra. Aunque esto parezca que sí lo es, abiertamente el autor de Evangelion ha reconocido su admiración por Ideon, y Evangelion puede verse como un homenaje evolucionado, no como una especie de copia directa, ya que Evangelion profundiza más en la psicología individual, el trauma, la depresión, la evasión, mientras que Ideon es más enfático en la tragedia colectiva y existencial. La estética, el estilo narrativo, el desarrollo de personajes y el uso de simbolismos en Evangelion son totalmente distintos en ejecución. En la década de los 70 apenas asomaron los cimientos del género idol anime, tal y como lo conocemos hoy, que tenemos exponentes más claros, y este concepto de anime se vio potenciada más en la década de los 80, pero aún así existe como mínimo un ejemplo interesante: Sakurai no Taiyo, considerada la primera serie que retrató en detalle el funcionamiento de la industria musical japonesa y el concepto de idol en una trama de ficción. Narra la historia de dos chicas, Nozomi y Miki, intercambiadas al nacer, que luchan por convertirse en las cantantes más populares de Japón, ejemplificando ya en 1971 muchos de los tropos que luego definirían el género: los concursos, las rivalidades, los fans y la gestión de imagen.
El modelo Media Mix, o sea, el anime más el lanzamiento que se hacía de la cantante real, aún no existía. Llegaría hasta inicios de los 80, con series como Creamy Mommy o Macross en 1982, donde el anime se concebía desde el principio como plataforma de lanzamiento para una idol real. En los 70 el enfoque era dramático y musical, no tanto para promocionar algo. Los protagonistas cantaban, pero la serie no buscaba producir un idol en la vida real. No recuerdo más anime de este estilo en los 70, pero puedes mencionar alguno si es que lo recuerdas aquí abajo en los comentarios. Esto es una chaqueta mental más que nada. Existe un arquetipo de monstruo que se basa en los arcanos, pero nada realmente que apunte a que si me sale una mona china en una carta significa que me voy a morir. El Yu-Gi-Oh y el Tarot solo se parecen en que se usan cartas, y que una vez el alucinado de Bakura leía cartas como Tarot, pero pues es Bakura, todo el mundo se lo terminaba chingando. El rumor de una temporada perdida de Angel Beats se forjó sobre varias ideas equivocadas y bromas que se fueron mezclando con las teorías de los fans. Tras el estreno de sus 3 episodios en abril-junio del 2010, muchos espectadores sintieron que faltaba algo, especialmente en la parte donde hubo un interludio entre los primeros arcos y el final. A esto se contribuyó la entrevista de Yosuke Toba, productor de Aniplex, donde admitía que 3 episodios no eran suficientes para contar toda la historia que Jun Maeda había imaginado para Angel Beats. Eso llevó a muchos a asumir que en realidad estaba planeada una segunda parte de igual duración que se había perdido. Y a lo largo del 2010 hasta 2015 se lanzaron 2 OVAs, uno que se llama Another Epílogo o algo así, y Hell's Kitchen, y varias novelas visuales como First Beat, que completan la narrativa original. Algunos fans interpretaron que esas entregas extra eran fragmentos de la temporada 2 supuestamente, esa temporada que nunca llegó a televisión. Ocasionalmente algún distribuidor online listó un Angel Beats Season 2 Blu-ray en preventa, lo que alimentó la creencia de que realmente existía un material animado ya producido, pero que todavía no se había emitido. Ninguno de esos listados tuvo un respaldo oficial, y siempre resultaron ser errores o placeholders sin sustento alguno. Y la verdad es que nunca hubo un plan formal para emitir una segunda temporada. Y en resumen, el canon de este anime es de 3 episodios más las OVAs. No existe ninguna temporada perdida, de la que falte un lote de capítulos y que estén en los media o algo así. Este punto se refiere a que Christopher Nolan plagió a Satoshi Kon, principalmente porque su película Inception comparte similitudes temáticas y visuales con el anime Paprika, que se lanzó en 2006. Esto principalmente por las similitudes que ambas presentan, como la tecnología de exploración onírica. Tanto en Paprika como Inception giran en torno a dispositivos que permiten entrar en los sueños ajenos, también en los niveles de sueño y la ruptura de la física. La famosa secuencia del pasillo giratorio en Inception remite a escenas donde Paprika corre por paredes o techos al derrumbarse la lógica espacial. Aunque el guión en sí es muy diferente y todo lo demás es diferente, ¿tú qué piensas? ¿Realmente crees que el cinéfilo Christopher Nolan lo plagió? ¿O simplemente se inspiró? ¿O simplemente es una mera coincidencia? Predicure es hoy una de las franquicias más lucrativas y estables de Toei Animation, hasta el punto de que muchos aficionados y analistas del anime dicen que mantienen a Toei con vida. Las razones principales por las que dicen esto es porque cada nueva temporada de Predicure viene acompañada de una línea de juguetes, varitas, transformadores, peluches y figuras de acción que Bandai, socia de Toei por cierto, lanza puntualmente. Estas ventas no dependen solamente de que se emitan los episodios, sino que se prolongan durante meses, incluso tras el fin de la temporada, gracias a reediciones y colecciones, también ropas y accesorios. Además de los juguetes, la marca se extiende a las mochilas, la ropa, la papelería en sí, e incluso colaboraciones con cafés temáticos y parques de atracciones.
Estos productos suelen representar un porcentaje considerable, hasta un 20-25% de los ingresos totales por las licencias de Toei Animation cada año. Y en sí, con todo esto de Pretty Cure tienen costes bastante optimizados, ya que Toei lleva 20 años produciendo Pretty Cure con un equipo acostumbrado y una estructura de producción muy afinada, lo que reduce los costes que se pueden hacer por episodio. Por lo que se dice que cuando Toei necesita un éxito seguro para equilibrar proyectos más arriesgados, como las películas que estos hacen, los animes nuevos que no tienen una garantía de éxito, por ejemplo, confían plenamente en Pretty Cure para generar flujo de dinero y mantener viva la compañía en el peor de los casos. Así es posible que gran parte del presupuesto para la película de Broly lo haya puesto Pretty Cure. Masashi Kishimoto es el responsable del manga de Naruto, uno de los animes más famosos del planeta, incluso actualmente, aunque ni siquiera su nombre pueda hacer brillar a sus intentos más recientes para destacar al nivel de Naruto, como Samurai 8, y cuando él mismo retomó Boruto. Eso hace pensar que realmente el éxito detrás de Naruto no vino del propio Kishimoto, sino de su editor, Kosuke Yahagi. El propio concepto de lo que iba a ser Naruto era muy, pero muy diferente, al punto que el editor le dijo que se lo volviera a replantear. De hecho, esto no fue lo único, la manera en la que quería sobreexponer a los personajes terminó siendo rechazada, siendo el editor el que sugirió hacer un arco de entrada, naciendo así el arco de Zabuza, uno de los más recordados y valorados por la comunidad. Y ¿saben lo más irónico? Es que eso que quería hacer Kishimoto lo terminó por hacer en su manga Samurai 8 y luego en Boruto. Y bueno, ya saben qué opinan de ellos. Si no fuera por el editor, el arco de Zabuza, los exámenes Chunin y lo que conocemos de emblemático, al menos del primer Naruto, no hubiese existido como lo conocemos. Es más, esa especie de tradición de trío protagónico de dos chicos y una chica también fue idea del editor. Es más, el editor estuvo involucrado hasta el momento en que Sasuke despierta el Mangekyo Sharingan, o sea, hasta Naruto Shippuden. Aunque bueno, no es lo mismo ser el mangaka que un editor, por lo que el propio Kishimoto tiene su propio mérito y pienso que no debe ser desprestigiado. Está un video en YouTube del canal de Medi Sendai donde explica más en profundidad este tema por si te interesa. Este punto del iceberg se refiere a que el estilo artístico del anime se originó en Disney y luego este se desarrolló hasta la actualidad. La verdad de esto es que fue una de las tantas razones por la que el anime floreció. La película de Blancanieves y los 7 enanos sería la inspiración para la primera película de anime de Toei Animation, llamado en ese entonces Toei Doga. Su primera película se llamó Hakuyaden o Cuento de la Serpiente Blanca. Se podría decir que el estilo artístico del anime en un inicio se vio influenciada por la animación occidental, pero al mismo tiempo esta tiene profundas raíces en las tradiciones artísticas japonesas, refinándose y diferenciándose hasta lo que llegamos a conocer hoy en día. El manga de Hunter x Hunter no ha tenido un capítulo nuevo desde noviembre del 2022, teniendo en ese lapso 10 capítulos nuevos, pero desde entonces ha vivido lo peor que le puede pasar a un anime, o en este caso manga, vivir en hiatus. Esto se debe principalmente al estado de salud que se encuentra el creador de este manga, tanto así que este mismo ha estado más tiempo estando pausado que estándose publicando. Togashi sufre desde hace muchos años de dolores crónicos de espalda y de cadera, lo que le impide sentarse o moverse con normalidad durante largos periodos de tiempo. En entrevistas recientes y en redes sociales, especialmente desde que abrió su cuenta de Twitter en el año 2022, el propio autor ha explicado que dibujar incluso una sola viñeta puede llevarle días, debido al dolor y limitaciones físicas. Y también confesó que en su peor momento ni siquiera podía lavarse el cabello sin ayuda. A partir de dicha situación, los fans han hecho muchísimas teorías al respecto, al punto de decir que esto no es verdad. Y lo que realmente pasa es que Togashi retoma la publicación del manga cuando empieza a quedarse sin dinero. No hay mucha base en esa teoría, sinceramente. Además que la información que tenemos del propio autor es más confirmable. Pero quién sabe, capaz y por eso Hunter x Hunter se la pasa pausado mucho tiempo.
Sir Crocodile es un personaje perteneciente al anime de One Piece, que salió por primera vez en el capítulo 126 del manga y en el episodio 76 del anime respectivamente. La teoría surge a raíz de que el pasado del personaje es desconocido, pero el personaje Ivankov tiene un conocimiento sobre él. El poder de la fruta del diablo de Ivankov es Horu Horu. Esta fruta tiene la capacidad de alterar el cuerpo de las personas a las que afecta, o sea que usando los poderes de la fruta puede hacer que un hombre pase a mujer o que una mujer pase a hombre. Tomando esto en cuenta y que el propio Crocodile no le guste mucho hablar del pasado, se ha formulado la teoría de que Crocodile en el pasado era una mujer y que Ivankov lo convirtió en un hombre. Esto es simplemente una teoría y realmente aún hasta el día de hoy no está confirmado. Robotech es una serie animada norteamericana de ciencia ficción que se emitió en 1985. Y lo que lo hace curiosa y única es que en realidad no es una producción original, sino un remix de 3 animes japoneses diferentes, que fueron editados, doblados y reescritos para crear una sola narrativa que sea continua, dirigida al público occidental. Es una adaptación realizada por la empresa estadounidense Harmony Gold y el productor Carl Macek, que combina 3 animes japoneses totalmente distintos. Estos animes fueron en específico Super Dimensional Fortress Macross de 1982, Super Dimensional Calvary Southern Cross de 1984 y Genesis Climber Mospeada de 1983. Para unirlos se reescribieron los guiones y se ajustaron los nombres, el lore e incluso el doblaje, creando una historia de 3 generaciones de pura guerra interplanetaria. A diferencia de otros animes, Robotech es un invento occidental basado en anime, algo muy raro para su tiempo, incluso hoy en día. Por eso mismo su historia original no existe como tal en Japón. Allí Macross, Southern Cross y Mospeada son obras que están separadas, no tienen nada que ver entre sí. Pero ¿por qué pasó esto? Bueno, en los años 80 las cadenas de televisión de Estados Unidos no aceptaban series animadas con menos de 65 episodios. Como Macross solamente tenía 36, Carl Macek y Harmony Gold decidieron fusionar 3 series para alcanzar los 85 episodios, más que sobrados a este punto. Para que la historia funcionara, se creó una narrativa sobre la robotecnología, una tecnología alienígena que conecta los eventos de las 3 sagas. Este nuevo argumento fue bastante coherente dentro de su universo, lo cual sorprendió mucho. Por esto mismo fue una de las primeras exposiciones del público occidental al anime de mechas con drama serio, personajes que morían y cosas cabronas en la animación. La idea de que Super Dimension Fortress Macross funciona como propaganda militar no viene de una fuente oficial, sino de los análisis que hacen los fans. En septiembre del 2011, el blog de Ghost Lightning publicó un artículo titulado Macross Do You Remember Love?, donde se argumenta que la película actúa como un instrumento de exaltación de la fuerza militar terrestre. El autor destaca cómo la narrativa y edición del filme refuerzan la idea de que la música y la tecnología militar humana son irrefutablemente superiores a las culturas alienígenas. Ese mismo ensayo comparaba la versión cinematográfica con la serie de televisión, señalando que el filme omite cualquier crítica seria al rol castrense y refuerza el heroísmo de los pilotos y las bondades de la ONU militarizada. Más adelante, usuarios como los de Floating into Bliss del 2019 ampliaron la reflexión señalando que Macross encarna una visión donde el cuerpo humano y la cultura se instrumentalizan para fines bélicos, un rasgo típico de la propaganda de guerra. Muchos fans comentan que Bandai Namco tiene un monopolio en cuanto a los juegos de franquicia de anime, tanto así que las franquicias de anime que más venden las tienen ellos, One Piece, Naruto y Dragon Ball, por lo que cualquier juego nuevo de estas franquicias está liderado por Bandai, se quiera o no.
o al menos los que terminan siendo más relevantes, aunque en realidad la etiqueta de monopolio responde más a la percepción de que Bandai Namco lo tiene todo en cuanto a los juegos de anime. No hay información de que Bandai realmente está haciendo lo posible para tener un monopolio, así que hasta el momento se quedará como una teoría más. La idea de que Ashita no Joe es un símbolo comunista surge sobre todo de cómo la serie conectó con los movimientos de izquierda japoneses de finales de los 70 y principios de los 70, y de la forma en que activistas radicales la adoptaron como emblema de su lucha. Durante la publicación original, que fue de 1968 hasta 1973, Japón vivía a base de protestas estudiantiles y sindicales, y Ashita no Joe relata la historia de Joe Yabuki, un chico de los barrios bajos que lucha por salir de la pobreza y enfrentarse a un sistema que lo oprime. Y esto no se queda aquí. Varios miembros de la Liga Comunista Japonesa, que viene siendo la fracción del Ejército Rojo, un grupo maoísta, vieron en Joe un modelo de rebeldía, ya que en marzo de 1970 los secuestradores del vuelo de Yodogo se refirieron explícitamente a él durante su acción gritando "Somos los Joe del mañana" al iniciar el atentado. Y es que más allá del deporte, la serie subraya temas de solidaridad entre oprimidos, crítica a la jerarquía social y la idea de un hombre nuevo, aunque nunca menciona el comunismo como tal. El espíritu de resistencia de Joe y su rechazo al conformismo caló muchísimo en su época, y aunque jamás intentó ser una especie de panfleto comunista como se quiere ver, sí dejó un gran legado, llegando a ser un ícono para la misma. Este punto se refiere a esos animes que se quedaron eclipsados en su época, que apenas si gente los recuerda. Al no decir animes en concreto, yo mismo les diré algunos para que los chequen y me digan si me la rifé o no. Asimismo, ustedes pueden mencionar sus propios aportes: Kiba, Blue Yonder, Spice and Wolf, Soul Eater, PLCL, Sekirei, Fruits Basket, Kaleido Star, Ariat Animation y Tonagura. Y bueno, ya ustedes pueden comentar los suyos. El que tenga más likes, fijo su comentario. ¿Realmente ha existido un mangaka que haya sido tan ojete para poner una teoría, pero en realidad es un spoiler de su manga? La respuesta es que no, o al menos no hay ningún caso que haya encontrado. Obviamente estamos hablando de los famosos, no de Pepito que publicó su manga latino con IA en Manga Plus y se anda haciendo al interesante. En cambio, lo que sí se ha hecho es sembrar falsas expectativas, decir spoilers falsos, pero esto siempre pasa en un medio o canales oficiales donde obviamente no deben decir de más. Y esto, aparte de que le quitaré el chiste en ver la obra, realmente sí puede acarrear problemillas, ya que podría pasar a tener problemas legales por confidencialidad o cosas de ese estilo. GIF es un término comúnmente usado en el fandom furro, prácticamente no por furry, por lo que el punto de este iceberg se refiere a que Osamu Tezuka llegó a hacer ese tipo de arte. ¿Y esto es verdad? Bueno, pues resulta que la hija de Osamu Tezuka descubrió sin querer una peculiar colección de ilustraciones de ratones bastante sugerentes. ¿Para qué las iba a usar? Eso jamás lo sabremos. Aunque a simple vista que Mono Friends parece el típico anime cute, bajo esa fachada se esconde una trama posapocalíptica bastante elaborada. Desde cómo la Sunstar colapsó la civilización. Ese polvo tiene el poder de transformar animales reales en los Friends que vemos en el anime. Y a raíz de ello la infraestructura humana se derrumbó, ciudades fueron abandonadas, las carreteras quedaron en ruinas y la población humana prácticamente desapareció del paisaje. A lo largo del anime, la protagonista Serval y su compañera Kaban, que es una humana, recorren escenarios que muestran vestigios de la antigua civilización. Y durante todo el anime se muestran esas escenas que funcionan como pistas fragmentadas que explican el origen del mundo y sugieren la magnitud del desastre de este. Aunque aparecen breves menciones a científicos y creadores, no hay humanos vivos interactuando con los Friends más allá de la prota. Su adaptación más conocida se transmitió originalmente desde 1979 hasta 2005, mientras que un reboot
que comenzó a transmitirse un mes después de la conclusión de la primera serie, todavía se transmite hasta el día de hoy. Sin embargo, el primer intento de adaptar Doraemon a la televisión fue en realidad en 1973. La serie se transmitió desde el 1 de abril de ese año hasta el 30 de septiembre de ese mismo año con 26 episodios. Cada uno contaba con 2 segmentos de unos 11 minutos, lo que hacía que la serie tuviese 52 cortos en total. Si bien el anime tuvo un buen desempeño en las calificaciones y se consideró extenderla por un año más, tuvo problemas de presupuesto durante su transmisión. También uno de los presidentes del estudio encargado había renunciado y el nuevo parecía no considerar el anime muy importante, mientras que los problemas financieros llevaron al estudio a la bancarrota y a su disolución. Muchos de los empleados que trabajaron en el programa terminaron sin paga a pesar de sus esfuerzos. Doraemon Robot Warp es una película pirata de Doraemon de 1983, elaborada por Cuckoo's Nest Studio, aunque ahora se conoce como One Field Productions. Se estrenó en los cines taiwaneses el 12 de febrero de 1983, pero fracasó en taquilla y nunca se estrenó en video casero. One Film Studio es una casa de animación en el extranjero, creada originalmente por James Wang para Hanna-Barbera. Ha trabajado para, entre los estudios más conocidos, Hanna-Barbera, o sea Cartoon Network, Los Supersónicos, la película y numerosos especiales de Scooby-Doo. Y también con Disney, con las películas de Phineas y Ferb, La Tropa Goofy, así como para 3 episodios de Ren y Stimpy y 30 episodios de Tiny Toons. A diferencia de compañías más aficionadas como Regal Studios o Wolf Tracer Studios, esta es una casa de producción legítima que realiza trabajos de animación oficiales, lo que hace que el hecho de que hayan realizado una película de Doraemon no autorizada sea aún más extraño. La información sobre la película es extremadamente escasa, y la única prueba de su existencia son los pocos sitios chinos que contienen varias capturas de pantalla y un fragmento que se publicó originalmente en Facebook en 2012. Todas las imágenes de la película tienen subtítulos en inglés y chino tradicional, y se desconoce por qué se incluyeron en la copia. En 1993, el estudio de animación Toon Makers tenía la intención de producir una versión americanizada del anime popular llamado Sailor Moon. Se realizó un episodio piloto de 17 minutos que combinaba animación con escenas live action de las Sailor Scouts, como adolescentes estadounidenses. Sí, ya sé, se ve demasiado horrible. Por fortuna los convencieron de traer Sailor Moon con doblaje, aparte de que de esa manera saldría más barato. Un video musical de 2 minutos también fue producido, en el que se mostraba el elenco de actrices, estas mismas personajes con las versiones animadas y bueno, una canción original, bastante americana por así decirlo. A finales de 2012, el contenido de un almacén de California alquilado por Raymond de Toon Makers se vendió después de que fuera arrestado por cargos de agresión física. Entre el contenido del almacén se encontraba arte conceptual, celdas de animación originales y otras piezas de arte relacionadas con el proyecto de Sailor Moon. Además, se vendió un guión, probablemente del piloto, que fue filtrado en línea. Este punto es uno algo extenso y tiene mucho lore detrás, por lo que trataré de ser breve. Aum Shinrikyo, o la religión de la verdad suprema, es un movimiento religioso japonés en el que rendían culto al apocalipsis, que fue fundado por Shoko Asahara en 1987. De lo que más se recuerda a esta secta es que estuvo involucrada en un ataque con químicos el 20 de marzo de 1995. Dicho incidente se le llama Shikatetsu Sarin Jiken, o ataque con gas sarin en el metro de Tokio. Dicho incidente acabó con la vida de 13 personas, siendo heridos aproximadamente 50 para después fallecer, y afectando a más de 1000 personas. Este incidente ni siquiera fue su primer ataque, ya habían hecho otros antes de este. Muy bien, ya contándoles esto, ¿qué se supone que tiene que ver el anime con esta secta? Bueno, para difundir su ideología, hicieron al menos 2 ovas de anime. Esto no con el fin de entretener ni mucho menos, sino como una herramienta para manipular a la gente, envolviendo una ideología destructiva en algo que visualmente atraía al público más joven. Lo que pasó con este culto al final es que se tuvo que dividir en 2, una parte se llama Alep y otra Hikari no Wa.
Esto debido a que después de una redada se arrestaron a muchos miembros, entre ellos al propio Asahara. La sentencia de más de 200 miembros fueron cadenas perpetuas, mientras que la alta dirección del culto y el propio Asahara recibieron la pena máxima. La llamada maldición de Minky Momo es una de las leyendas urbanas más curiosas de la historia del anime. Involucra al anime Mahou no Princess Minky Momo. Fue uno de los primeros grandes animes del género Magical Girl o Mahou Shoujo, junto a Creamy Mommy. La protagonista Gigi, o Momo, es una princesa mágica enviada a la Tierra para devolver los sueños a los humanos. El término la maldición se refiere a una coincidencia trágica que ocurrió justo después de la emisión de un capítulo en particular, en específico el episodio 46, llamado La muerte de Momo. En este episodio, pues Momo muere, pero muere atropellada por un camión mientras intenta salvar a un niño. Fue una escena extremadamente trágica y seria para un anime infantil y causó bastante impacto entre la audiencia. Eso si ignoramos que revive después, pero el trauma se lo llevaron igual. El punto es que ese mismo día ocurrió un accidente ferroviario en Japón, precisamente el 7 de mayo de 1983, día en que se emitió ese capítulo. Un tren se descarriló en la ciudad de Shinjuku, Tokio. Hubo varios heridos y mucho caos en la ciudad. Algunos supersticiosos y medios de comunicación empezaron a vincular simbólicamente la muerte de Momo con el accidente real, diciendo que era de mal augurio. Pero ¿por qué creció esta leyenda? ¿Que no parece ser más que una coincidencia? Bueno, en parte se debe al tono oscuro del episodio. No era común en la época que una protagonista de anime fuera con Dios, aunque fuera temporalmente. También Japón es bastante supersticioso, ya que los símbolos de muerte o mala suerte, como las mariposas negras, los gatos en ciertos contextos, los números, suelen tener mucho peso cultural. Y cada vez que la serie o su remake regresaban a la televisión, accidentes o eventos negativos menores parecían coincidir, alimentando aún más el mito. Esta teoría explica que el autor de JoJo's, Hirohiko Araki, predijo el atentado del 9/11. ¿Por qué? Bueno, resulta que en el capítulo 189 se presenta al personaje Boingo, que tiene un stand llamado Todd, que tiene el fantástico poder de predecir el futuro, aunque no de manera tan literal, sino que con imágenes abstractas. Pero el punto es que una de sus visiones se ilustró a un mercenario que tenía una playera con el número 911. También esta misma escena hace referencia a la hora, 10:30 AM, una hora cercana al desastre, errando solamente por 2 minutos. Después se puede ver a ese mismo mercenario muerto en un poste telefónico. Lo que da bastante curiosidad es que en ese mismo panel aparece un avión con cara extraña. ¿Ustedes qué opinan? ¿Real o una mera coincidencia? Considerando que esto que hizo Araki fue una década antes de que sucediera el atentado. Tsugumi Ohba es el seudónimo de quien escribió exitosos animes o mangas como Death Note, Bakugan y Platinum Ed, todas ilustradas por Takeshi Obata. Su verdadera identidad se mantiene en secreto, y los pocos datos oficiales provienen de respuestas muy breves a preguntas en las revistas de la Shonen Jump, por lo que circula la teoría de que Tsugumi Ohba no es una persona, sino un nombre de equipo usado por varios editores de la Shonen Jump para desarrollar tramas. Esto principalmente se piensa por su manga Bakuman, ya que detalla con precisión el funcionamiento interno de la revista. Muestra las encuestas de lectores, se muestran las tácticas de promoción y hasta cómo deciden la portada. Para algunos, esto solamente podría venir de guionistas con acceso directo a esos datos. Aunque ninguna de las teorías en relación a esto está confirmada, y el único hecho comprobado es que Tsugumi Ohba es un alias, y que mientras no haya una declaración oficial o una filtración verificada, todas las explicaciones siguen siendo una mera especulación del fandom. Gainax es el estudio de anime japonés detrás del legendario anime Neon Genesis Evangelion. Se declaró en quiebra luego de años de problemas financieros. Esto se anunció el 7 de junio de 2024, donde el Tribunal de Distrito de Tokio había aceptado la solicitud de quiebra presentada el 29 de mayo del 2024. El estudio ya no existe, aunque la marca registrada Gainax pertenece ahora al estudio Kara, también creador del anime.
fue demandada por numerosas empresas por diversos asuntos financieros en los años siguientes, incluyendo en 2016 al propio estudio Kara, fundado por Hideaki Anno. El tribunal del distrito de Tokio dictaminó que Gainax debía devolver un préstamo de aproximadamente $643,000 al estudio Kara. En 2019 surgieron más problemas legales cuando, según informes, el director representante Tomohiro Maki fue arrestado por cometer actos indecentes contra una actriz de voz y al año siguiente fue sentenciado a 2 años y medio de prisión. La teoría de que Totoro es un Shinigami procede fundamentalmente de interpretaciones de fans que empezaron a circular en los foros y YouTube y todas las redes sociales hace más de una década. Según esta leyenda urbana, quien puede ver a Totoro está muerto o a punto de morir, y este personaje actuaría como guía de las almas hacia el otro mundo. La Sociedad Brill fue una sociedad secreta ficticia que se dice existió en Alemania a principios y mediados del siglo XX. Diversas teorías conspirativas afirman que participó en el auge del nazismo. Aunque no existen pruebas de la existencia de una sociedad secreta con este nombre, ni de los logros que se le atribuyen. ¿Y esto qué tiene que ver con Dragon Ball? Bueno, no demasiado, quizás por la aparición del personaje con bigote chistoso en la película de la fusión, o la misma existencia de la Patrulla Roja, que se asemejan a esas ideas, aunque terminan siendo algo totalmente distinto, y para nada es un mensaje subliminal de ese estilo. O bueno, eso depende de la interpretación de cada quien. No existen fuentes fiables que confirmen un plan japonés para sabotear el anime coreano. Las teorías de sabotaje circulan más bien en foros o redes sociales, o por ejemplo, en los icebergs de anime, como el que estoy presentando en este video, donde se menciona sin pruebas la idea de que Japón boicoteara el anime de Corea. O incluso ha habido teorías conspirativas que el incendio de Kyoto Animation fue atribuido a un interés surcoreano, pero ninguna fuente avala tales acusaciones. Las autoridades japonesas no han impuesto vetos culturales, ni hay reportajes de bloqueos regulatorios selectivos contra productos surcoreanos. Al contrario, japoneses y coreanos distribuyen contenido mutuamente cuando conviene. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés encargó a estudios de animación varios cortometrajes y largometrajes con fines claramente propagandísticos. Uno de ellos fue Momotaro no Umiwashi. Narra cómo el legendario Momotaro y sus compañeros animales atacan a la isla de Onigashima y recrea incluso las imágenes del ataque al Pearl Harbor. También está Momotaro Umi no Shinpei, en el que fue el primer largometraje de animación japonés, de 74 minutos. Mitsuyo Seo fue ordenado por el Ministerio Naval a realizarlo como instrumento de propaganda para elevar la moral civil y militar. En este filme se glorifica bastante la disciplina, pero sobre todo también el sacrificio de las tropas involucradas. Las características comunes que tuvieron estas animaciones fue que se presentaban con un tono bastante infantilizado, usando un estilo amable, hasta cómico, para captar la atención de niños y jóvenes para arraigar el ideario nacionalista desde la infancia. También estas animaciones se proyectaban oficialmente en cines civiles y bases militares, y en ocasiones eliminaron o destruyeron copias tras la guerra por orden de las fuerzas de ocupación. La única propaganda profascista realmente documentada en anime corresponde a las producciones del Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, la que mencioné ahorita. Tras 1945, la industria se reorientó hacia la paz y no existe evidencia de un programa sistemático de propaganda fascista en anime moderno. En 2009 se registraron en Japón 30.707, 478 más que en 2008. Esto supone que cada día se suicidan en Japón una media de 84 personas. Esto no tiene nada que ver con Itachi realmente, pero lo que sí pasó es que un adolescente en Rusia llamado Leonid se suicidó arrojándose de lo alto de un edificio luego de ver la muerte de su personaje favorito, Itachi Uchiha.
Este tema ya lo abarqué en un video que se subió a este canal, pero en resumidas cuentas, a partir de lo que pasó en el programa Hablemos Claro, donde Lolita de la Vega, junto con su supuesto panel de expertos y un ex satánico, desprestigiaron el anime diciendo que era del diablo, que era contenido que los niños no tenían que ver, adjuntando pruebas como un manga hentai que obviamente los niños ni siquiera deberían tocar. Gracias a este ataque lleno de ignorancia, suspendieron series como Mikami la Cazafantasma, Slam Dunk, entre muchas otras, y se plantearon medidas extremas como quemar públicamente artículos relacionados con Pokémon o diciendo frases inmortales como que Pikachu significa más poderoso que Dios. Más contexto en el video que ya se subió en este canal. Es un manga escrito e ilustrado por Akihito Tsukishi, y si lo vieron o lo conocen, se darán cuenta que es más oscuro y gráfico de lo que aparenta. Eso en contraste con el diseño kawaii de los personajes, por lo que algún güey de internet mencionó, ya sea por breme, broma o lo que sea, que Made in Abyss iba a ser un H, pero no hay evidencia y ninguna declaración de que esto es así. O al menos que el autor nos mienta, que eso siempre es una posibilidad, ¿verdad? Y es que aunque pueda ser sospechoso, Made in Abyss nunca estuvo pensado como un anime hentai. Los primeros fansubs de anime surgieron a mediados de los 80, dentro de los círculos de clubs de aficionados estadounidenses, mucho antes de lo que viene siendo la explosión de internet. En específico, el primer fansub documentado lo realizaron del capítulo Lupin 3 en 1986, a cargo del capítulo Rising Sun. Usaron un ordenador Amiga para crear los subtítulos y luego los sobrepusieron por Genlock a la señal de video. También en 1989, en específico, en mayo, se subtitularon y distribuyeron de manera más amplia los dos primeros episodios de Ranma y medio, convirtiéndose en uno de los primeros títulos con fansubs masivos. Antes de que los fansubs existieran como tal, realmente no había subtítulos. Los clubes encargados grababan series importadas a VHS y las intercambiaban entre sus miembros, pero no añadían una traducción como tal. Y con la llegada de Genlocks y PCs como el Amiga, se pudo digitalizar el texto, sincronizarlo y generar así los videos subtitulados. No era común porque el costo de producir un fansub era altísimo, hasta $4,000 y más de 100 horas de trabajo por cada cinta, por lo que las tiradas eran muy limitadas y se movían en círculos cerrados de aficionados. En resumen, el primer fansub reconocido de anime fue un episodio de Lupin 3 y seguido poco después de los primeros fansubs de Ranma y medio en 1989. Gracias a esos pioneros, el fenómeno de los fansubs se expandió y sentó las bases de la distribución global de anime que luego explotaría en los 90 con la llegada de internet. Aunque el anime incorpora elementos tomados de los albores de internet, de la cultura hacker y de conceptos, no existe un laboratorio, una empresa ni un experimento concreto en la que se base la trama. Dentro del anime, el término Wired proviene de la revista Wired, que en los 90 popularizó la idea de una cultura de la conexión. Pero en el anime el Wired es un plano paralelo inmutable, no una red de telecomunicación real. En el universo del anime, el proyecto Lane es un experimento gubernamental, secreto, para crear una identidad de inteligencia artificial capaz de trascender la muerte mediante la copia de la mente humana en la red. Esto es ficción, concebido para explorar preguntas sobre la identidad, la soledad, pero no se inspira en un proyecto real de inteligencia artificial o neurociencia. Lane es un proyecto original de ficción que toma prestados conceptos y términos del mundo real, como la internet y las teorías de la mente, pero no recrea ni adapta ningún experimento o investigación concreta, o al menos eso es lo que se sabe. Así es, numerosos informes y testimonios señalan que los seiyus, o sea, los actores de voz japoneses, sufren de abuso psicológico como gritos, humillaciones o hasta violencia física y acoso sexual en el entorno laboral. Esto es recabado a partir de encuestas oficiales. Un estudio del gobierno japonés en el año 2021 halló que entre actores de voz y locutores, el 28.7% declaró haber sufrido violencia física o les gritaban durante su trabajo. El 54.6% reportó abuso verbal, como insultos o humillaciones,
y el 25.7% sufrió acoso sexual, incluyendo tocamientos inapropiados o avances no deseados. En foros internos y reportes como The Dark Side of Auditions se detallan episodios de acoso sexual, físico y psicológico perpetrados por managers o compañeros, que incluso llevaron a la actriz Konishi a dejar su agencia tras denunciar estos abusos. También uno de los casos más recientes es del veterano seiyuu Toru Furuya, voz de personajes como Sabo en One Piece. Este admitió acusaciones de abuso sexual a una fan 30 años menor y se apartó de sus roles mientras investigaba el caso. Estos datos y los testimonios demuestran que el maltrato físico y psicológico es un problema real en la industria del doblaje japonés y que parece ser algo con lo que se tendrá que lidiar por un largo tiempo, al menos que algo pase. Malice Doll tiene el honor de ser el primer anime CGI de la historia. Cuenta con 3 ovas de aproximadamente 30 minutos cada una y fue publicada en 2021, siendo de género fantasía oscura y ciencia ficción. La trama es rarísima, ya que ocurrió un cataclismo que acabó con la humanidad y deja al mundo lleno de máquinas, y Malice, la prota, es una doll, una robot que busca clientes en un barrio abandonado, siendo aquí donde empieza a sacarte más de onda. Creo que es obvio que el CGI en esa época ha envejecido horrible y lo hace muy difícil de ver hoy en día, pero las ovas están en YouTube por si te interesa checarlas. Ha habido testimonios que afirman que en las convenciones de anime ocurren actividades que no están del todo bien visto, y otra directamente es un delito, lo que da mucho que decir sobre la administración que se encarga que sucedan estos eventos. Por ejemplo, está un post de Reddit que cuenta que las cosplayers al evento que fue daban un baile privado a tan solo 1000 varillos. Cabe aclarar que es sin final feliz, aunque ese precio puede variar dependiendo de las actividades que pidas, poniendo en duda de que si siquiera es legal hacer estas actividades en primer lugar. En Ispachan encontré también algunas cosas interesantes. En cuanto al supuesto lavado de dinero, es algo que se comenta pero no es algo meramente confirmado. Tal vez en lugares muy pequeños, pero un hecho así a gran escala o como mínimo relevante, pues al menos de mi parte no encontré nada. En cuanto a... pues se menciona que a lo mucho... a veces los invitados sí llegaban a estar con chicas del staff y así, pero tampoco es gran cosa. Si ambas partes están de acuerdo, delito pues no hay. Pero creo que lo más cabrón, entre comillas, que ha pasado en esos eventos es uno que pasó con el Hentai Casino Fest. Sí, así se llama. Donde los organizadores se dieron a la fuga, robándose todos los anticipos de las mesas para el evento que se iba a realizar en mayo de este año. La empresa encargada se llama Pianotaco Entertainment, organizador del evento y propietario de este mismo. Se menciona en esta misma publicación que en dicho casino habían casos de herpes, esto sabiéndose desde noviembre del año pasado. De hecho, se comentaba que uno de los asistentes falleció debido a esta situación, teorizándose que por eso mismo este evento se canceló. Cabe aclarar que esto del desvivido sí es falso. También hay testimonios que abogan que sí habían actividades sexuales allí, lo cual pues bueno, era un casino, no iba a ir un menor de edad de todos modos, o al menos no debería. Pero lo de los servicios dentro del casino sí está confirmado, o al menos es lo que dice la publicación de Lucero Gasai Yuna. Ay, es que ese nombre está en 2012, qué recuerdos. Persona que estaba vinculada al casino, donde confirma que una chica sí lo hacía y lo publicaba en su Twitter. Nathan, dueño de todo lo vinculado al casino, sí desapareció con el dinero. Creo que es el caso más cabrón que escuché en relación a una convención. Y bueno, ustedes conocen una, pueden comentarla con mucho gusto. Midori es una adaptación independiente del manga de Marou dirigida por Hiroshi Arada y estrenada en 1992. El film produce escenas de abuso, explotación y deformidad que en su momento resultaron extremas para audiencias y los censores. La obra se proyectó originalmente en un formato muy underground, como santuarios o con actuaciones en vivo, ignorando el hecho de ser comercializada abiertamente al público general.
Por el grado de violencia y sobre todo por la representación de agresiones contra una menor, la oficina certificadora japonesa solicitó recortes y una versión editada en 1994. Es decir, la película original de 1992 fue sometida a fuertes exigencias de recorte por parte del comité de clasificación y circuló luego una versión alterada, o sea, con recortes, para festivales y proyecciones internacionales. El propio Arada había organizado exhibiciones particulares con performance en vivo. Muchas de las copias originales se movieron fuera del círculo comercial, y tras las reacciones, Arada también se mostró reacio a permitir proyecciones en Japón y se reportó que copias fueron destruidas o retenidas. Sin embargo, existieron duplicados que circularon fuera de su círculo. En fin, debido a lo gráfico que es, ni siquiera existen servicios de streaming para verla legalmente. Lo que se sabe de la versión sin censura es que en 2006 se lanzó una versión internacional, hasta con subtítulos, siendo la que puedes ver actualmente. Sí, la encontré por allí, pero no seré la persona que te diga si lo que está subido a la red es la versión sin censura o no. Eso te tocará a ti descubrirlo, bajo tu propia precaución, claro. Tsukasa Fushimi es un mangaka y autor japonés de novelas ligeras, empezando en el año 2006. ¿Y qué tiene que ver su hermana con esto? Bueno, sus historias más conocidas son Oreimo y Eromanga Sensei, mangas que tienen en común un hermano y una hermana que se enamoran, o que existe algo más que una bonita hermandad. Sin embargo, esto es en parte mentira, o sea, lo del romance incestuoso es verdad, lo que es mentira es que tiene una hermana. Él mismo ha reconocido que la dinámica hermano-hermana que aparece en Oreimo y pues Eromanga Sensei es fruto de su imaginación y no de una experiencia personal. Hay muchos rumores y chismes en foros, pero distintas fuentes indican que Fushimi no se basa en una hermana real para estas historias, y que si la tuviera ni siquiera podría escribirlas. A Lane se le recuerda por cómo predijo la manera en que las personas y el mundo cambiaría con el avance y uso de la tecnología y bueno, las redes sociales que podemos ver hoy en día, no predigiendo un suceso como tal, sino qué tendencias se iban a seguir o seguimos siguiendo hoy en día, como las identidades digitales y los avatares. Las copias, los clones y cuerpos virtuales que existían en el Wired es un ejemplo de ello. La vigilancia masiva y la pérdida de privacidad. En el anime, la red es espacio de espionaje, monitorización y manipulación. Hoy existen las big data, el seguimiento online, las filtraciones, y estas mismas se usan de manera comercial como también gubernamental. Como las redes también eran un vehículo de viralidad y radicalización. Mensajes y conspiraciones en la Wired moldean comportamientos colectivos. Hoy en día existe desinformación, radicalización online, movimientos virales que tienen impactos reales a las personas involucradas. Este anime es más filosófico y especulativo que algo técnico. No predijo modelos de negocio o marcas o cosas así, sino dinámicas sociales y filosóficas que han resultado extremadamente relevantes con la expansión de internet. Es por eso que hoy se le estudia como texto profético sobre la era digital. Es una lista larga, así que el que sueña con ser animador, tápese los oídos que no le quiero romper sus ilusiones. Salarios de miseria. Muchos animadores novatos cobran tarifas por cuadro o por hora que quedan por debajo del salario mínimo o muy por debajo del coste de vida en ciudades como Tokio. Jornadas largas y crunch permanente. Horas extras no pagadas o pagadas tarde. Semanas de 50 a 70 horas son habituales en picos de producción. Retrasos o impagos. Cadena de pago largas, productoras a los comités, el comité a los estudios y los estudios a los freelancers. Hacen que pagos tarden meses o se atrasen. Precariedad contractual. Muchos trabajan como freelance sin contratos estables, sin seguridad social ni vacaciones pagadas. Básicamente, un chalán en una obra y un güey que trabajó animando la nueva película de Kimetsu tienen las mismas prestaciones de ley. Abuso y acoso, encasillamiento, humillaciones en sesiones, presión psicológica y casos de acoso sexual o verbales se han reportado en encuestas. ¿Pero por qué diablos ocurre todo esto? Bueno, esto es más que nada por el modelo de producción por comité. Los comités de producción, o sea las productoras, las editoras y los distribuidores, controlan presupuesto y calendario. Muchas veces priorizan costes y fechas de entrega por sobre las condiciones laborales. También hay presión por volumen y los plazos. La demanda global, más animes, más plataformas, exige más producción sin que el flujo de ingresos se distribuya proporcionalmente. O sea, quieren ganar más con lo mismo.
Además que hay una fuerte dependencia a los freelancers. Pocos estudios contratan en plantilla completa. La fuerza laboral es mayoritariamente contratada por proyecto. Además que hay una falta de sindicalización. Hasta hace muy poco había poca organización laboral con poder real para negociar condiciones tan siquiera humanas. Además que hay una gran cadena de subcontratación. Cada eslabón añade margen y demora, y el pago por cuadro acaba fragmentado y reducido, haciendo que los animadores ganen menos. Es todo un tema largo y complejo que necesitaría su propio video, pero casos ha habido y se han sabido abiertamente. El agujero yaoi, o en japonés yaoi ana, es un concepto en el yaoi, un género de obras de ficción que representa relaciones homosexuales entre hombres, dirigido a una audiencia femenina, que supone la existencia de un órgano sexual masculino que no es ni un pene ni un ano. El concepto surgió a través de representaciones en algunas obras de yaoi que parecían desafiar la anatomía, tales como ¿pensabas que te iba a enseñar algo? Me sorprende encontrar algo como esto y nada sobre mangakas acostándose con cosplayers. Una curiosa y trastornadilla nos puede ilustrar su conocimiento en este tema en la caja de comentarios. Posiblemente los media de anime más famosillo, también es conocido como Saki Sanobashi. Se dice que en la Deep Web se encontraba un OVA con apariencia de los 80 o 90, en el que varias chicas quedaban encerradas en un baño sin puerta, donde poco a poco pierden la cordura y se terminan matando entre ellas, o a sí mismas. La primera aparición pública registrada de la historia moderna fue en 4chan, alrededor del 2015. Desde ahí la leyenda creció en Reddit, foros de los media y canales de YouTube, donde investigadores aficionados se lanzaron en buscar la supuesta cinta. Esta actividad fue la que consolidó el mito y produjo montones de hilos, pistas falsas y material fan inspirado en la historia. Lo que es verdad aquí es que no hay una copia verificada ni una fuente confiable que pruebe la existencia del anime original. Se ha investigado arduamente, pero se ha llegado a la conclusión que es una leyenda que se queda en eso, una leyenda que no se puede confirmar. La idea de que la Yakuza controla o controlaba parcialmente el mercado del hentai es algo que circula mucho en foros y charlas sobre el lado oscuro de la industria. Pero como pasa con muchos rumores sobre el crimen organizado en Japón, hay una mezcla entre la verdad y exageración. Para esto hay un contexto, y es que la Yakuza sí tiene vínculos con la industria del entretenimiento, y es que ha tenido una participación documentada en Japón desde el siglo XX, salas de pachinko, bares, clubes, cine erótico y distribución de no por en VHS y DVD en los 80 y 90. El motivo es que son industrias con una alta demanda, un flujo de efectivo muy alto y a veces márgenes grises que les permiten lavar dinero o generar ingresos rápidos. Hay casos policiales en los que se ha demostrado que grupos yakuza estuvieron detrás de productoras de videos adultos o de la distribución de manga erótico en tiendas sin regulación estricta. En los años 80 y 90, cuando el hentai en VHS y el doujinshi de alto contenido sexual se vendía en círculos semi-clandestinos, sí había participación de intermediarios vinculados a la yakuza en la distribución física, especialmente en mercados de segunda mano o tiendas para adultos controlados por ellos mismos. También tenían mano en la impresión y en la venta de material con contenido que bordeaba lo ilegal, como el lolicón extremo y cosas así, aprovechando vacíos legales y vendiéndolo en eventos pequeños o por catálogo. Sin embargo, en la producción moderna de hentai, pues más mainstream, no hay evidencia pública contundente de que sigan controlando el sector de manera dominante. La industria actual está mucho más regulada y digitalizada, lo que dificulta que estos tipos tengan un control directo como lo tenían antes. Y los videos adultos a veces se vendían en los mismos círculos de tiendas para adultos, lo que alimentó la idea de que también controlaban lo animado, pero simplemente era parte de. Y hoy en día no hay pruebas sólidas de que dominen el hentai comercial actual. Su influencia parece haber quedado en nichos marginales o en el mercado negro. Ha habido participación de grupos criminales en piratería en los medios. En México y otros países de Latinoamérica, durante los 2000 y parte del 2010, hubo redes de piratería física, con DVDs, Blu-ray, que involucraba también videojuegos.
controladas o protegidas por grupos criminales. La PGR o Procuraduría General de la República y reportes del MPAA documentaron que carteles usaban la venta de DVDs piratas como fuente secundaria de ingresos. En particular, algunos operativos señalaban a células ligadas a los Zetas involucradas en mercados de tianguis y puestos ambulantes, donde se vendía todo tipo de material, diversas películas, telenovelas, series y en menor medida anime. En sí no hay pruebas documentadas de que los Zetas hayan tenido una cadena exclusiva de distribución de anime, pero sí es cierto que controlaban zonas de venta donde el anime estaba incluido en el catálogo de los DVDs falsos. Seguramente lo que más había de piratería eran cosas que tenían que ver con Dragon Ball. La confusión viene de que para el consumidor final no se diferenciaba si el disco era de anime, de cine o algo musical. Todo formaba parte del mismo inventario que el grupo controlaba. En sí no hay pruebas documentadas de que los Zetas hayan tenido una cadena exclusivamente a distribución de anime, pero sí es cierto que controlaban zonas de venta donde el anime estaba incluido en el catálogo. En sí es un hecho confirmado de que los Zetas y otros carteles participaron en la piratería de DVDs en general como negocio paralelo. La venta de material ilegal en Akihabara ha sido un tema bastante curioso, porque el barrio pasó de ser un paraíso otaku lleno de tiendas especializadas a tener durante ciertos periodos un submundo de comercio no autorizado que rozaba o cruzaba la ilegalidad. En los 80s y 90s, Akihabara era famoso por la electrónica usada y de importación sin licencia. Esto se le llama la importación gris. También había software pirateado, sobre todo de computadoras y de consolas, obviamente. Había doujinshis y videos no oficiales, algunos con contenido sexual sin clasificar. También había material extranjero que no estaba disponible en Japón y se vendía sin pasar a aduanas o licencias. Aunque no siempre era piratería abierta, muchas tiendas operaban en un vacío legal. En los 90 y 2000 varias tiendas en Akihabara vendían lolicon y shotacon impresos, a veces con dibujos que rozaban lo prohibido. También había VHS o DVDs de videos adultos no censurados provenientes de Hong Kong o Taiwán, burlando la ley japonesa que obliga a pixelar genitales. También había fotos o libros con idols menores de edad, que más tarde fueron prohibidos. Esto generó varias redadas como la Operación Policial de 2004, donde se decomisaron miles de productos que no estaban censurados, ya que en Akihabara abundaban tiendas que vendían material con idols menores en poses sugestivas, lo que generó protestas y campañas legales. El famoso local Oimoya cerró en 2015 tras una enmienda de la Ley de No por Infantil de 2008. Además de la disminución en la demanda de esto mismo. Por lo que podemos concluir de todo esto es que Akihabara sí tiene un lado oscuro, aunque creo que no es el único lugar en el mundo que lo tiene, ni mucho menos en Japón. Hay evidencia documentada de que personal militar estadounidense destinado en Japón jugó un papel importante en la reproducción y distribución de copias no oficiales de anime en las décadas de 1970 hasta los 90. Eso no equivale a un tráfico oficial, pero sí a una práctica extendida de militares actuando por su cuenta que facilitó enormemente que el anime llegara al público norteamericano en la era pre-internet. Desde finales de los 70 hasta los 90, aficionados estadounidenses, entre ellos muchos miembros de las Fuerzas Armadas estacionadas en Japón, copiaron emisiones y videocassettes comerciales, los cuales enviaron o compartieron esas cintas en Estados Unidos y otras regiones. Estos militares actuaban fuera de su capacidad oficial, pero usaban a veces recursos de la base para reproducir y mandar las cintas. Hubo investigaciones académicas sobre la historia del fansub y la distribución del anime que concluyen que el papel de los militares fue significativo. Facilitaron contactos, acceso a material japonés y rutas de envío que aceleraron la difusión en América. No eran agentes del gobierno distribuyendo material oficialmente, eso lo aclaro, sino actores civiles con ventajas logísticas por estar en las bases. Legalmente esa actividad era y es infracción de derechos de autor si tenía la finalidad comercial o distribución pública. Los estudios que lo analizan distinguen entre fansubs de hobby, o sea los que no se venden, y los bootlegs con ánimo de lucro. El uso de correo militar y recursos de base complicó esa cuestión, pero los autores concluyen que la actividad fue privada y no un programa oficial del ejército. Tomemos en cuenta que antes de licencias y distribución comercial en Occidente, estas redes crearon la demanda y la comunidad que luego permitió a empresas a empezar a licenciar y publicar anime oficialmente en los 90. En otras palabras,
ayudaron a sembrar fandom fuera de Japón. El incidente sobre el incendio de Kyoto Animation fue un suceso trágico que no solamente significó un golpe fuerte en la industria, sino que también se cobró vidas inocentes humanas. Lo que en un principio parecería que fue un desafortunado accidente, era en realidad una venganza injustificada. La explicación aceptada por la justicia y la policía es que el incendio fue un acto premeditado de venganza, cometido por Shinji Aoba, motivado por la creencia de que el estudio le había robado novelas. Aoba compró gasolina y cuchillos, visitó el edificio días antes, entró a la sede del estudio el 18 de julio de 2019, roció combustible y prendió fuego. Tras la agresión fue detenido con quemaduras graves. Los fiscales en cuestión lo acusaron de asesinato múltiple, incendio y otros cargos. Su defensa alegó problemas psicológicos, fue sometido a evaluaciones médicas, pero los tribunales concluyeron que era apto para ser juzgado y responsable de sus actos, haciendo que Aoba acabara aceptando la responsabilidad en el juicio. En enero de 2024 fue sentenciado a muerte por el Tribunal de Distrito de Kioto. Su apelación fue finalmente retirada y la sentencia se dio por definitiva en enero de este año. El ataque como tal dejó 36 muertos y docenas de heridos, destruyó materiales del estudio y provocó una ola mundial de solidaridad hacia Kyoto Animation. Si hablamos de cantidad absoluta de contenido animado producido, China hoy produce muchísima animación, probablemente más títulos por año que Japón, pero si hablamos de valor de mercado, exportación cultural, taquilla y el peso internacional del anime japonés, Japón sigue siendo líder. En China la industria de animación superó los 43.000 millones de dólares en 2023. Según datos recientes se encargan centenas de títulos, sobre todo infantil y para plataformas digitales. Esto explica por qué en volumen de producciones China se ha vuelto bastante masiva. Por ejemplo, Bilibili anunció docenas de nuevas producciones, 68 títulos en un solo ciclo de programación, lo que ilustra esta escala de comisiones domésticas. Aunque esto no quiere decir que China produce más anime que Japón. La animación es de otra índole en su mayoría. La diferencia y la razón del por qué la gente se confunde es que animación o douja, como se dice en China, incluye mucha TV infantil, series educativas y microseries para plataformas en alto volumen. El anime japonés suele referirse no solamente a lo que sale en televisión, sino a películas y a ovas, con una cadena industrial y un mercado internacional de licencias que genera un valor muchísimo mayor al mercado. Japón conserva la ventaja en valor del mercado por las IPs que tiene, además de que tiene mucha taquilla y tiene bastante prestigio internacional. Esto pese a que China haga muchísima más animación que Japón. Pues sí, hay casos documentados donde empresas y cadenas del sector audiovisual o animación fueron usadas para actividades financieras ilícitas, aunque los ejemplos de estudios condenados específicamente a lavado de dinero son en realidad raros y muchas veces la evidencia que se tiene habla de delitos financieros relacionados como la evasión fiscal, violación de sanciones y bueno, ese tipo de cosas. Unos ejemplos de esto es lo que pasó con Mondo TV. En junio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció un acuerdo con la compañía de animación Mondo TV, donde este pagó $538,000 por haber realizado transferencias a SECA Studio, un estudio estatal norcoreano sancionado, es decir, utilizó el sistema financiero para enviar dinero a una entidad bloqueada. No es exactamente lavado de dinero en el sentido literal de la palabra, pero sí un fallo grave de cumplimiento que facilitó el flujo de dinero ilícito. También Ufotable no se salva de esto. Algunos estudios o sus ejecutivos han sido investigados por evasión fiscal o irregularidades contables, procesos contra responsables de estudios conocidos. Aunque la evasión fiscal no es lo mismo que el lavado de dinero, puede formar parte de los esquemas financieros complejos y a veces preceder a investigaciones sobre los flujos ilícitos que se tienen. Lo que podemos concluir es que no es que todos los estudios laven dinero, son casos puntuales y por lo general cuando aparecen tienden a ser resultado de malas prácticas contables o subcontratación opaca o delincuencia organizada en el peor de los casos, pero las investigaciones recientes muestran que el fenómeno existe y las autoridades actúan sobre ello, sobre todo en la era post-streaming y con mayor castigo porque a día de hoy el anime es bastante internacional.
Shimabukuro fue arrestado en 2002 por un delito relacionado con una menor. Años después volvió a publicar, incluyendo un regreso a Jump con Toriko, y es amigo, colaborador de Oda. No hay pruebas públicas de que Oda interviniera oficialmente para salvarlo, entre comillas. Su reapertura de carrera fue sobre todo decisión de la editorial y del propio autor. Watsuki, autor de Rurouni Kenshin, fue investigado y detenido en 2017 por posesión de material de CP. Fue multado en 2018 y su manga tuvo una pausa. Su reapertura editorial fue decisión de la editorial Shueisha. Oda fue asistente de Watsuki en sus comienzos y ha mostrado públicamente respeto y amistad por él, y ha participado también en tributos, pero no hay evidencia de que Oda haya dado una mano por él. Lo que sí ocurrió en ambos casos fue una mezcla de amistad profesional, colaboración y decisiones editoriales. Sobre si volver a publicar o no, fue decisión de Shueisha y las otras revistas. En Japón, las editoriales toman en cuenta la reacción pública, el estado legal y su propia política interna. Amigos famosos pueden ejercer presiones en el ámbito social o en la industria, pero no existe evidencia pública de que Oda usara influencias para impedir procesos judiciales o para salvar a estos autores de consecuencias penales. Oda pudo haber apoyado personalmente y artísticamente a sus amigos, pero las sanciones legales y las decisiones editoriales tuvieron su propio curso y documentación. Una persona común y corriente, fracasada en la vida, y da la casualidad que también es otaku, como el tipo que está viendo ese anime. Lo desviven por una razón que es completamente irrelevante, pero reencarna en un mundo con un poder rotísimo o mecánica rota, con lógica de juego RPG, donde todas las chavalas quieren con él. No te puedo decir un anime en concreto, la gran mayoría de los que han salido en las temporadas de anime en los últimos 6 años tienen esa premisa. Pero este punto del iceberg cuenta que este subgénero, o sea, el Isekai, promueve la desvivisión voluntaria. Unos mencionan que muchos Isekai giran en torno a morir, ser transportado, reencarnarse en un mundo mejor donde el protagonista empieza de cero y consigue poder, reconocimiento y propósito. Eso puede interpretarse como una fantasía en la que la muerte conduce a una solución mágica a los problemas de la vida real. Otros dicen que el Isekai es extremadamente popular entre jóvenes que sienten precariedad laboral, presión social o aislamiento, fenómenos relacionados con el hikikomori otaku o ser un empleado japonés promedio. Para alguien muy desesperado, la narrativa de si te vas te espero algo mejor puede sonar más atractiva, que también da la casualidad que justamente la mayoría de protas son así, ¿verdad? Pero dejando las bromas malas de lado, la realidad es que el contenido mediático sí puede influir en conductas de este tipo. Hay sólidas bases científicas que muestran que la forma en que los medios presentan el puede aumentar o disminuir la probabilidad de conductas imitativas en personas vulnerables. Eso significa que cualquier medio, serie, película o serie web puede hacer daño si glorifica la muerte o muestra métodos con detalles, y puede ayudar si aborda alternativas y esperanza. O sea que depende del estado mental en el que se encuentre la persona realmente. MK Ultra fue un programa secreto de la CIA dedicado a la investigación y experimentación sobre el control mental y las técnicas de interrogatorio, activo principalmente durante las décadas de 1950 hasta los años 70. Esto con el fin de estudiar drogas, técnicas psicológicas y fisiológicas que permitieran manipular la conducta humana o extraer información. Los métodos usados fueron desde administración de LSD y otros alucinógenos, hipnosis, privación sensorial, electroshock, técnicas de aislamiento, sugestión, abuso sexual en algunos casos y experimentos con dosis no consentidas. Pero, ¿y esto qué chuchas tiene que ver con el anime?, te preguntarás. Bueno, más que nada porque varios títulos tratan explícitamente de la pérdida de identidad, la manipulación psicológica y redes que borran la realidad. Temas que casan con la idea de control mental, según algunos. Ejemplos que los conspiranoicos suelen citar son Lane, con la identidad distribuida, redes que reescriben la mente y cosas así, Evangelion por las organizaciones secretas, la programación psicológica, Ghost in the Shell, Paprika y Paranoia Agent. También son citados por la tecnología que altera lo mental. Estos contenidos no prueban conspiración, aunque la realidad es que son obras de ficción que exploran miedos contemporáneos, pero no necesariamente prueban que el MK Ultra y el anime tienen algo en relación, ¿saben? Ningún documento desclasificado, investigación académica seria o filtración fiable respalda la afirmación que el MK Ultra o los sucesores de este mismo condujeran campañas de control mental mediante anime. Las supuestas evidencias que circulan suelen ser lecturas simbólicas, coincidencias o material manipulado en la red.
o más bien pajas mentales. Para cuando investigué este punto, sinceramente pensé que se trataría de una gran teoría loca que destruiría Japón o algo así, pero en realidad esto es más una paja mental más que nada. ¿Por qué se dice que el anime acabará en 2030? Bueno, porque One Piece supuestamente acabará en 2030, ya que estaba planeado para acabar en 2025, pero debido al cobicho, pues se tuvo que atrasar. A este punto sinceramente ya no me creo nada, capaz se muere Oda antes que acabe el maldito manga. Me han estado recomendando ver One Piece desde que iba en primaria y esta pendejada nomás no se acaba. Es un poco decepcionante que el último punto de este iceberg no sea tan miedo, tan perturbador como me gustaría. Es mucho más interesante el tema de que los Z distribuyan anime, sinceramente. Y sé que parecería que traté de hacer el video más como de miedo, serio, ya saben, cosas así, cosas de así de iceberg. Pero ese tono en lo personal no se me da, y si quisiera hacerlo tendría que hacerlo con Loquendo. Y bueno, si ya tengo un micrófono aquí, ¿por qué diablos usaría Loquendo? Así que si te gustó el video y todo el esfuerzo que le metí para escribir, grabar y editar este pedazo de video sin ayuda de Loquendo, te recomiendo que des like, te suscribas, me sigas en mis redes sociales y bueno, te suscribas a este canal para darme cuenta que este formato les gusta. Y si es así, seguirlo haciendo más seguido, porque si esta madre te quedan 1000 visitas, no pienso hacer otro. Pero si te quedaste con ganas de más, puedes pasarte al primer iceberg que hice hace tiempo, que fue sobre el anime de Shakugan no Shana. O pasarte al video donde hablamos del origen de las lolis y cómo hasta el día de hoy se le considera un tabú.